Muchas gracias, Alejandro. Gracias a Damián. La verdad, no sabía que iba a compartir esta mesa con Damián, pero un gran amigo y compañero y además es directivo del CELS, que es un espacio del que yo formo parte como socio y que nos enorgullece. Y agradezco esta iniciativa. La verdad que es auspiciosa que haya vecinos, amigos, amigas, compañeros, compañeras que estén preocupados por debatir temas de interés. Yo lo escuchaba a Damián con mucha atención y quiero hacer una aclaración de carácter estrictamente político previamente. Y es, hay muchas cosas que no hemos discutido cuando fuimos gobierno, porque éramos gobierno y la lógica gubernamental en la Argentina nos llevó en el marco de confrontaciones políticas estratégicas eh, a tener que postergar algunos debates sobre algunas deudas político-institucionales que nosotros teníamos. Ahora no somos gobierno y debemos abrir una etapa de debate prolífico sobre esas deudas políticas que nosotros tenemos en esta materia. Una de esas deudas es el tema de la seguridad pública. Y esto lo digo no con una pretensión de debate meramente académico y agnóstico del punto de vista político, sino que nosotros tenemos que construir desde este espacio nacional y popular una posición sobre la seguridad pública que no hemos construido cuando fuimos gobierno. Hemos tenido exabruptos, gestos, discursos que nos han encantado, que han sido momentos y etapas en la gestión de la seguridad pública que han sido muy interesantes, muy constructivos. Yo puedo hacer alguna mención sobre algunos de esos momentos, pero es un tema que no ha sido colocado en la agenda de los asuntos sociales y económicos. Y cuando vos divorciás los temas de la seguridad pública de las cuestiones de la inclusión social y considerás que el capítulo de la seguridad no tiene que ser un capítulo más de la inclusión social de los sectores populares, vos dejás los temas de seguridad pública en manos de la policía, y cuando a eso le sumás el hecho de que no estás dispuesto a reformar instituciones policiales, entonces estás dejando aspectos claves de lo que es la vida de la gente en manos de estructuras institucionales decimonónicas que tienen una visión contraria a las que nosotros tenemos acerca de los que son procesos de inclusión social. Si alguien cree que el debate profundo sobre la seguridad pública democrática como debate político, y con toda la autocrítica que esto implica, es un gesto de disidencia, lo lamento. Yo creo que tenemos que contribuir seriamente a poner blanco sobre negro en estas cuestiones, porque reitero, ahora no estamos gobernando, no manejamos el joystick del gobierno, la agenda la marcan otros, y en gran medida, gran parte de algunas de las cosas que el macrismo está llevando adelante son cuestiones que nosotros deberíamos por lo menos haber discutido, y muchas de las cuales son auspiciosas. Y esto es duro decirlo en un escenario como este. Las voy a mencionar al final de la conversación. Son auspiciosas porque abren un debate en el que tenemos que entrar y que estuvo de alguna manera opacado durante mucho tiempo. Primera cuestión, hay que interpretar por qué la política, toda la política, cuando digo la política, digo por derecha y por izquierda, ellos y nosotros. La política democrática rechazó la gestión estratégica de los asuntos de seguridad pública. Digo, no solamente los sectores de centro-izquierda, que hay prejuicios históricos, porque siempre hemos luchado en épocas dictatoriales contra el aparato de seguridad, entonces cuando nos encontramos con servicios de inteligencia, policías, ejércitos, nos encontramos con, digamos, aparatos extraños que tenemos una interpretación holística, no vemos su diversidad, su complejidad, y además son aparatos represivos que siempre estuvieron en la vereda de enfrente. Cuando yo fui convocado por el presidente Néstor Kirchner durante el primer año de gestión de él, como consultor de algunos temas, yo venía a ser viceministro en la provincia de Buenos Aires, en seguridad pública, y ellos llegaron al gobierno y no tenían un diagnóstico claro, venían del sur, no tenían un diagnóstico claro, digamos, de la situación, fundamentalmente en provincia de Buenos Aires, que lo veían como una fuente de problemas. Nosotros ayudamos, entre ellos, bueno, Horacio fue una de las personas, Horacio Berbisky, un compañero amigo, permanentemente consultado al respecto. Y allí, en esas primeras consultas, yo recuerdo una conversación, casualmente en la casa de Horacio, con un alto ministro,
del entorno y del núcleo duro, digamos, de Néstor, que me dijo, mira, nosotros tenemos un problema. Estaban dando vuelta todo, patas para arriba, en todas las áreas del Estado. Dice, vos sabés que en los temas de inteligencia, seguridad, militares, ahí tenemos algún prejuicio, tenemos alguna resistencia a meternos con este tema. Bueno, eso es lo que primó durante mucho tiempo de alguna manera. El problema es que estábamos en el ejercicio del gobierno y cuando vos ejercés el gobierno tenés que gestionar estos aparatos. Si no, dedicate a ser legislador, que es más fácil. Si uno pelea por las estructuras gubernamentales, tenés que saber que si el pueblo te acompaña y te coloca en esos lugares, vos tenés que gestionar Fuerzas Armadas, tenés que gestionar aparatos de seguridad, que en general no sirven para incluir, sino más bien son aparatos de exclusión, y tenés que gestionar servicios de inteligencia. Entonces hay que tener alguna estrategia de intervención sobre este conjunto de aparatos. Entonces, ¿por qué la política ha tenido este repudio? En general, porque digamos, no podemos decir que la derecha, cuando estuvo en el gobierno, esto lo gestionó de manera estratégica. La derecha dice que las cárceles son una resolución importante para estar, pero no han invertido en cárceles, no reformaron el servicio penitenciario, no hicieron una sociedad carcelaria como la norteamericana, digamos, que sería algo coherente. La derecha te dice, yo quiero una impronta punitiva donde el rol de la policía para poner orden es central, pero no han hecho reformas policiales como en Estados Unidos. La derecha argentina, me refiero, claro. Cuando vos ves una de las mejores reformas, por lo menos más conocidas en el mundo, en Europa hay muchas muy buenas y son generalmente las que más estudiamos, pero una de las más conocidas, que fue la reforma de Giuliani en Nueva York, fue una reforma de un dirigente y de un gobernante republicano, pero muy inteligente, y una reforma que instala mecanismos, metodologías de gestión y de management y de control y de evaluación del desempeño policial que son elogiables y que yo quisiera tenerlas acá. O sea, ellos tienen una derecha coherente con su discurso. Nosotros tenemos una derecha berreta. Entonces, cuando yo digo la política, estoy poniendo la centroizquierda por prejuicios sociologistas o por prejuicios históricos que no ha querido asirse de esto con alguna sana excepción, que después la voy a mencionar, y por otro lado, digamos, las derechas que de alguna manera han tenido algún comportamiento. Lo resumo en un eslogan. La seguridad no da votos, da problemas. Esto es lo que estuvo en el fondo de la cosa. Para la política argentina, en general, promedio general, con una mirada bastante coyunturalista, digamos, cuando uno construye cloacas en un barrio que no tiene, una red de cable de provisión de electricidad donde no lo hay, un dispensario de primeros auxilios donde no tenés un sistema de salud pública, cuando acercás una fiscalía a un barrio de clase media, cuando construís una autopista que tiene una relevancia enorme para la conectividad productiva, digamos, eso da votos, eso genera consensos. Ahí hay una materialidad, un bien que se construye que genera una materialidad fuertemente tangible. Si en seguridad vos reducís el 50% de los femicidios en la Argentina, eso no lo ve nadie. Sería fabuloso desde el punto de vista criminológico, pero eso no garpa políticamente. Ahora, para poder tener efectos en esa materia y reducir el 50% de femicidios, quiero decir que el 80% de las muertes dolosas en la Argentina están vinculados a delitos de género, delitos en espacios domésticos, y no delitos en la calle o delitos entre enfrentamientos de bandas. Por eso lo pongo como ejemplo. Ahora, si vos redujeras 50% de los femicidios en este país, sería una política absolutamente exitosa desde el punto de vista criminológico, pero desde el punto de vista, digamos, de la relevancia, de los votos que te aportaría, del impacto que esto tiene sobre la sociedad, sería poco, escaso. Ahora, el esfuerzo que vos tenés que hacer de construcción de un dispositivo que permita medir la cantidad de delitos que hay, management político, financiamiento y reforma es enorme. Generalmente es una agenda que supera los 4 años de una gestión gubernamental, con lo cual, digamos, no hay incentivos políticos para esto. Ahora, da problemas. Entonces, ¿en qué sí se ha fijado la clase política? En los problemas. Entonces, lo que ha habido en los últimos años es una lógica de abordaje político de la seguridad pública que tiene como resultado una suerte de gestión de riesgo. Me preocupa la seguridad pública cuando genera crisis, pero no me preocupa la seguridad pública cuando no hay crisis. Cuando no hay crisis, ¿para qué voy a armar una agenda de problemas donde no la hay? Si no hay una situación de demanda, de crisis, generalmente dramáticas, digo, si no tenés un asesinato de Mariano Ferreira, si no tenés
los muertos en el Parque Indoamericano, si no tenés la bonaerense desmadrada, tirándote un periodista muerto en el camino que va a pasar el gobernador como mecanismo de presión, estoy nombrando cosas bien, bien dispares. Si no tenés la crisis de Sauderwin, todo cierto, no, son ejemplos. Sauderwin es una empresa estatal subsidiada por el gobierno nacional que se estaba financiando con el tráfico de droga. Si vos no tenés esas crisis, no tenés intervención de la política. En todos estos ejemplos que estoy diciendo, intervención en la policía bonaerense, el caso de Duhalde, creación del Ministerio de Seguridad por parte de la presidenta Cristina, intervención y creación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, siempre son el resultado de una situación de crisis que pone en tela de juicio la legitimidad o estabilidad de un gobierno. No llega un gobierno, por derecha o por izquierda, a la administración y dice, a ver, ¿cuáles son los problemas criminales más relevantes? Y a partir de eso vamos a tratar de hacer una gestión más o menos estratégica en esta materia, ¿no? Entonces, la política de seguridad terminó siendo una política de control de riesgo, de gestión de impacto negativo y no una gestión estratégica. Por eso ha sido funcional para esta política el pacto con la policía, con la burocracia especializada en el tema de la gestión de la seguridad pública. Ahora, cuando uno pactaba con las policías y había un cierto ordenamiento dentro de esas policías, aunque fuesen, digamos, tradicionales, tenías policías más o menos ordenadas, con liderazgos de comisariatos que controlaban lo que pasaba dentro de la institución y lo que pasaba en la calle. No estoy diciendo si buenos o malos, estoy diciendo comisarios que controlaban la situación de sus instituciones. No tenías fragmentación organizacional, vos estabas pactando con burocracias, con el alto comisariato político que te garantizaba el cumplimiento de ese acuerdo. ¿Y cuál era qué es lo que le pedía la política? Todo el mundo cree financiamiento, no es así. La política lo primero que pide es tranquilidad en la gestión de la seguridad. Yo consiento que vos, señor comisario, me gestiones esto de manera ilegal. Yo voy a hacer vista gorda. Es más, si hay algún problema judicial no severo, yo voy a tratar de mover los piolines para poder protegerte. Lo que yo te pido es una gestión tranquila. Lo que yo quiero comprar es una gobernabilidad sin crisis, sin conflicto. Algunos gobernantes fueron un pasito más y se financiaron, o utilizaron las policías como aparato de extorsión, de fuentes de información de inteligencia para hacer política, pero no todos. En cambio, el pacto para la gobernabilidad tranquila, eso estuvo en todos. Ese es el piso del acuerdo de gobernabilidad que hubo entre política y policía. Y por supuesto, eso dio lugar, porque hay un consentimiento al manejo ilegal de ciertas modalidades criminales por parte de la política, a un segundo pacto, al pacto policial criminal. Cuando el pacto policial criminal era como en la década del 30 y se trataba de prostitución consentida y juego clandestino, la cosa no era problemática. Cuando empezamos con mercados ilegales, donde se transaccionan drogas prohibidas, personas para explotación sexual o laboral, armas de fuego para el mercado del delito o cualquier otro, se transaccionan autopartes de vehículos robados, ahí ya la cosa se complejiza, porque estamos hablando de modalidades criminales de altísima rentabilidad, estamos hablando de problemas que tienen una envergadura política y social diferente. Entonces el consentimiento a la ilegalidad de hace 40, 50 años atrás suponía un doble pacto que tenía que ver con cuestiones, irregularidades, ilegalidades de poca monta en comparación con lo que es la problemática de mercados ilegales en este momento. Ahora, la lógica del pacto continuó. No hubo una revisión de la política a partir de que una cosa era cuando yo desde la política consentía el acuerdo con la prostitución consentida, voluntaria, y otra cosa es cuando vos tenés cerca de 8.000 reservados en la ciudad de Buenos Aires, ya no hay más grandes lugares de venta de sexo, sino reservados, departamentos privados, cerca de 8.000, que tributan aproximadamente 8.000 a 10.000 pesos por semana, y tenés situaciones de trata, muy evidentes. Estoy hablando de un delito poco visible, que no está en la agenda pública, que no dramatiza, y que es una de las fuentes más importantes de rentabilidad del mundillo policial. Solamente eso estoy contando. En la primera, en la jurisdicción de la primera, esto se ve por internet, ¿no? De la ciudad de Buenos Aires, ¿ves que hay que regular internet? Yo te dije, ¿eh? También. Vamos a ponernos de acuerdo. Cuando yo les hago un guiño, ustedes aplaudan. Ya está en el horno, siga. Ya está.
Vamos a suponer que en la primera, vamos a suponer, no sé, digo, en la primera sección de la Policía Federal hay 4.000 reservados. Me contaron, pero yo no recuerdo quién me lo contó. Y la verdad que no sé si es cierto verdaderamente. Supongamos que sí, para que entendamos un poco la magnitud. Podría haber, ¿está bien así también? Sería quizá, bueno, muy bien. Usted lee Clarín, ¿no? Sería, podría, sería. Exactamente, exactamente. Bueno, volviendo un poquito a la cuestión. Ahí vos tenés, esta es la modalidad que se ha adoptado para gestionar la seguridad pública. ¿Cuándo se quiebra este doble pacto? Bueno, se quiebra por muchas razones, no voy a hacer teoría acá, hay transformaciones dentro de la institución policial, porque hay un enorme deterioro en las condiciones de trabajo de la mayoría de los policías trabajadores que no participan, digamos, del reparto, ¿no? Hay una producción, como diría Marx, para el sistema capitalista, en el sistema de producción de rentabilidad criminal por parte de la policía es lo mismo, hay una suerte de producción social y una apropiación privada. Es decir, vos tenés policías trabajadores que son los instrumentos de gestión básica de este andamiaje gubernamental, porque es un andamiaje de gobierno, y tenés comisarios ricos, pero tenés policías que trabajan 70 horas semanales por 8.000 pesos por mes, digo, más o menos. Es decir, esta es la situación. Esto, más la envergadura de los negocios criminales, que hay atisbos de autonomía de ciertas redes criminales respecto a la regulación estatal, eso se ha visto en lugares como en Rosario, donde se quiebra de alguna manera el control y la regulación de la policía sobre el mundillo criminal. En fin, situaciones de enfrentamiento político. Hay una serie de cuestiones que intervienen en la ruptura de este doble pacto, tanto del pacto político-policial como del pacto policial-criminal. Pero más allá de eso, yo quiero plantear, acá hay un problema de configuración política. No se vayan a creer que el tema, porque digamos, la pregunta del millón es, si ya sabemos que estas policías no son policías adecuadas para, por ejemplo, el cumplimiento de los preceptos del Acuerdo de Seguridad Democrática, si sabemos que son policías vetustas, para lo que nosotros entendemos como una gestión democrática de la seguridad, ¿por qué durante 30 años de democracia no se reformaron? ¿Por qué hubo una agenda de reforma institucional de las policías? ¿Por qué la clase política? Vos tenés dos respuestas. Una es porque no saben, porque no quieren, porque es costoso, porque la extorsión de la policía impide. La verdad es que no. Es porque estas policías fueron útiles políticamente para este tipo de gobernabilidad. Porque han servido, pese a todos los anacronismos y desactualizaciones doctrinarias que tienen, han servido estas policías para contener los que sobran en la sociedad, de alguna manera. Cuando vos veías a Gendarmería, que te hacía barreras fronterizas, porque es lo que saben hacer, en las grandes urbes del Rosario, de aquí de Gran Buenos Aires, te hacen control de frontera entre lo que es las clases peligrosas y lo que son los centros protegidos, en el fondo lo que está haciendo es control de circulación de mercancías y de personas. Digamos, claramente lo que vos tenés ahí es de alguna manera, digamos, una forma de gobernabilidad. Pero también han regulado el crimen, han invisibilizado los mercados ilegales. Las policías fueron eficaces a través de la regulación de estos mercados, regulación ilegal, han mantenido esos mercados con un grado de invisibilidad importante. Vos decís, hay una crisis de vez en cuando, sí, pero después durante una década funciona bárbaro la cosa. Casos Candela, digamos que en realidad se desencadena la trama muy cerca de aquí, pero el núcleo del problema eran los grupos narcos en San Martín, digamos, y que fue una factura entre grupos narcos de San Martín. Si ustedes ven el informe del Senado de la provincia de Buenos Aires, van a ver que hay un nivel de protección policial, de entrevero policial muy importante, no solamente en la antesala de ese asesinato, sino también tratando de invisibilizar el conflicto, porque eran los mandantes de un gobierno que entraba a una campaña electoral, la del 2011. Entonces vos ves cómo gestionó la policía, arman una hipótesis del homicidio con gente que no tenía nada que ver con el hecho, pero que están flojas de papeles en materia de ley. Entonces, a través de testimonios de identidad reservada, no es posible, conforme el Código Procesal Penal bonaerense, montar acusaciones exclusivamente sobre testimonios de identidad reservada. En fin, hoy están en un proceso de juicio político tanto el fiscal como el juez de garantía en esa materia, que también son de alguna manera vecinos de la zona. Con lo cual digo, eso funciona de esa manera, es decir, también la policía ha sido un gran instrumento de invisibilidad de los mercados ilegales, de la problemática del crimen, y lo hizo muy eficazmente. Y el tercer gran aspecto, bastante más soterrado, las policías son fabulosas y eficaces para poder impedir que los delitos de poder lleguen a la instancia judicial, porque son el grifo, es decir, son sistemas policiales que no están preparados
para el delito de poder vinculado a la economía, para delitos de funcionarios, para hechos de corrupción, para cuestiones que tengan que ver con los delitos de los poderosos, tanto en materia económica como en materia política. Y ese filtro que te impone, no la justicia, sino quien está en la calle, en el fondo, si hubiera un fiscal o un juez que quiere investigar un hecho de corrupción, no cuenta con recursos policiales especializados en lo que es seguimiento de fondos, digamos, internacionales o de economía del crimen. No hay actores especializados. ¿Por qué el sistema policial no tiene este tipo de especializaciones? Porque ha habido una decisión política de que el sistema policial se encargue de robos y hurtos masivamente, y robos y hurtos por delincuentes de poca monta, rústicos y con poca protección en el poder, que es lo que masivamente está encarcelado y sobre lo que masivamente recae el sistema penal en su conjunto. Esto yo lo quiero señalar para que entendamos que los problemas de inseguridad en nuestro país tienen mucho que ver con el Estado y con acuerdos políticos de fondo. Porque yo no veo mucha diferencia en esto. Puedo mencionar rápidamente algunas excepciones. La gestión de la intervención de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en el 97-98, que marca un hito porque establece toda una agenda completamente distinta y elaboran todo un plan de intervención que termina concretando la primera gestión el ministro Carlos Arlañán en la Provincia de Buenos Aires. Fue mucho mejor la segunda gestión de Carlos, porque la segunda gestión fue una cuasi intervención de Néstor Kirchner. Fue casi una imposición de Néstor Kirchner a Felipe Solá, digamos, en un contexto en el cual Néstor, el presidente, interpretaba de que había un problema serio en la provincia de Buenos Aires. ¿Se acuerdan? Secuestro, el caso Bloomberg, una plaza con 150.000 personas reclamando toda una salida punitiva. Es interesante ver eso. Yo creo que ha sido un presidente de fuste y una persona que gestionar con él, en el caso de la experiencia mía, ha sido un lujo. Una persona que preguntaba, una persona que escuchaba, una persona que se interesaba por los temas, quizá desmedidamente abocado a detalles que no hacía falta, pero estaba en la gran estrategia, en el gran juego de los actores, en la política internacional y después en los detalles nimios. Era un grande. Pero aún así, para que entendamos bien, la preocupación de la plaza era una preocupación política en un momento de coyuntura política de mucha debilidad. Abril del año 2004. Un año de gestión, casi un año de gestión gubernamental. Por un problema que él consideraba... la respuesta de él es Arlañán, es decir, un progresista con una política completamente distinta en la provincia de Buenos Aires, con respaldo financiero del gobierno nacional y con el aparato de inteligencia respaldando la labor de Arlañán en la propia provincia de Buenos Aires. Al mismo tiempo respaldó un paquete de reformas legales y procesales legales, que era la reforma de Bloomberg. Con lo cual vos veías, por un lado, una impronta fuertemente progresista y de izquierda en el respaldo a Arlañán, y por otro lado, sus diputados levantaron la mano para toda la deformación del Código Penal y procesal penal a partir de la aprobación de las leyes Bloomberg. O sea, era un pragmático, digamos, claramente, pero en esta materia convivía con estas dos posiciones. La salida del que yo considero que fue el ministro más reformista de todo el kirchnerismo, que fue el primero, fue Vélez, es decir, la salida de ese ministro, de la gestión del Ministerio de Seguridad, lo coloca a un dirigente de la provincia de Buenos Aires conservador, y que tuvo una impronta conservadora, pero ahí el que conducía las cosas era Néstor Kirchner, claramente. Entonces quiero señalar esto para decir, bueno, en realidad ha habido etapas progresistas en la Argentina. La creación del Ministerio de Defensa, de Seguridad, ocurre como una salida política de Cristina Fernández en un momento de crisis, y cuando ella toma conciencia que el desmadre de la Policía Federal, que era una de las policías más relevantes para el gobierno y para el ministro, que fue ministro durante 6 años y medio, Aníbal Fernández, claramente, ponía en tela de juicio esto. Entiende eso Cristina, crea un Ministerio de Seguridad y pone a una dirigente progresista con una mirada de centro izquierda, que es Nilda Garré, que entra con una impronta crítica en este tema, digamos, crítica a lo que se venía dando, digamos, y con una impronta fuertemente reformista. Después podemos discutir si se avanzó o no en una reforma, yo creo que no, y por razones ajenas a esto, pero la respuesta de la presidenta del gobierno fue una respuesta, digamos, progresista. Cuando Néstor tuvo problemas con Sauerwein, bueno, nos consultó a nosotros, y ¿qué harías vos? Y yo haría esto, y a los 2 o 3 días nos llaman y dicen, bueno, hacelo, animate.
mire, presidente, que estamos entrando, aeropuertos, sistema de seguridad de Yabrán, embajada norteamericana, la cosa no es sencilla, eso no se nota, pero ahí hay un problema serio de alta criminalidad con fuerte protección de ciertos sectores, vos dale para adelante. Y la verdad es que esa reforma, nosotros tocamos todos los intereses, nos peleamos con medio gabinete del gobierno nacional, pero el presidente bancó. El presidente bancó todas, absolutamente todas, inclusive cuando ya no estaba en el gobierno, pero era un hombre, el referente de nuestro proyecto político, se produce, bueno, ya estaba en la última etapa del gobierno, se produce la detención de Antonio Wilson con esa famosa maleta. Eso lo hace la Policía de Seguridad Portuaria. Alguien le quiere cantar la música al presidente en el oído de que se trataba de una operación nuestra con la CIA, algunos dijeron, otros con el FBI, y él rápidamente supo que esto no era cierto, y nosotros seguimos en la gestión. Digo, a Néstor le hubiera costado muy poco decir, se acabó todo esto acá, porque él valoraba mucho, digamos, lo que se había hecho. Digo, hubo momentos así que fueron claves en esta materia, pero yo diría, al final de todo, terminamos la gestión con una estructura policial antiquísima. La ley que regula la vida institucional de la Policía Federal es una ley del año 56, decreto ley, con algunas reformas posteriores, pero data de aquel momento. La ley de gendarmería es de la década del 60, junto con la de prefectura. ¿Se entiende? Al mismo tiempo que creamos la Policía de Seguridad Portuaria con un sistema de control externo de legalidad, que residía en un auditor que investigaba faltas graves y denunciaba a un tribunal, pero con sede en el Ministerio de Seguridad, el mismo gobierno enviaba un proyecto de ley de reforma de asuntos internos de gendarmería que era del siglo XIX. O sea, teníamos esos problemas, digamos, muy destacados por el CELS, claramente. O sea, pero ¿cómo puede ser que estemos creando un sistema de control externo, democrático, adversarial para faltas graves en la Policía de Seguridad Portuaria y al mismo tiempo estamos replicando, digamos, la posición de gendarmería, que es un modelo de gestión, de control interno decimonónico en términos generales, ¿no? Sí, pasaban ese tipo de cuestiones. Yo quiero señalar alguna referencia más sobre algún tema, que me parece que es importante y lo quiero problematizar. También ha habido, nosotros no tenemos como antecedentes una ley de medios como ellos. Entonces hay que tener un poco de cuidado en esto. Yo lo he conversado mucho con Martín Sabatella, con los compañeros del Frente para la Victoria. Si a nosotros nos cuesta mucho el debate público, porque no tenemos mucho para reivindicar de lo anterior. Es distinto a lo que ha sido, no tenemos una asignación universal por hijo en materia de seguridad pública. Podemos reivindicar algunos protocolos de uso de la fuerza pública, 12 años de gobierno, 4 protocolos, no hacen a la diferencia, sin desmerecer la importancia de eso en determinadas áreas. Yo digo esto porque la Policía Federal Argentina, para que entendamos, hoy tiene un servicio de inteligencia tipo KGB con 1.500 funcionarios que están por fuera de las regulaciones que hoy pesan sobre la Agencia Federal de Inteligencia y que tienen una facultad todavía legal de infiltrarse en cualquier organismo público o privado, porque tienen la facultad, los miembros de ese sector de la policía, de ser contratados por el propio Estado en cualquier nivel o ser contratados por una empresa privada. Eso no lo puede hacer ni siquiera los agentes de la AFI. Esos son los plumas. Ciro James, Balbuena, que estaba en las agencias de prensa de los partidos de izquierda, y Ossi Pérez, que estuvo a punto de ser directivo de la DAIA y era un agente de inteligencia, que José Pérez, de la Policía Federal Argentina. Invito a que lean un libro que además les va a gustar casi como una novela, lo lamentable es que no es novela, es la historia real, de Yossi Pérez. Él cuenta cómo se formó como espía de la Policía Federal Argentina y cómo se infiltró en la colectividad judía. Es un libro a partir de una entrevista que hizo Lutsky y Miriam Lewin a él, que además está protegido por el programa de protección de testigos porque hay más de una persona que lo quiere matar. La formación de los espías, que ellos llaman filtros, es terrible. No hemos tocado esas cosas. Ese organismo está regulado por un decreto de ley del año 56 y tiene una reglamentación del año 68. Está funcionando intacto. Entonces, cuando Gendarmería, hemos desplegado Gendarmería al Gran Buenos Aires. Hoy Gendarmería tiene un déficit de 30-40% del personal operativo en zona de frontera. Porque hemos traído a Gendarmería para subsidiar los problemas
de las policías comprometidas con el crimen, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, o de Gran Buenos Aires, o de Gran Rosario. Hoy tenés 30.000 gendarmes que están desplegados en grandes urbes para hacer tareas para lo que no están preparados. En algunos lugares han generado tranquilidad y han bajado el crimen, y sí, porque era un desmadre, pero en realidad como política de seguridad preventiva no es una política buena. En términos generales, hemos deformado eso, hemos colocado patrullas del ejército haciendo tareas de seguridad interior en el norte de la frontera argentina durante 2 o 3 años bajo el amparo del general Milani. Eso además de violar normas centrales, nos coloca en una situación muy complicada a nosotros, porque si mañana quieren reformar la ley de defensa nacional y de seguridad interior para hacer participar abiertamente a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, no tenemos un antecedente, digamos, favorable para poder discutir esas cosas nosotros. Hemos sido pocos las personas que hemos llamado la atención de ese tipo de cuestiones durante la gestión anterior. Entonces, este tema nunca fue problema político, nunca se debatió en nuestros partidos si estaba bien o no desplegar gendarmería. Yo recuerdo que Mariano Recalde, que es un gran compañero y amigo, cuando se postula como candidato a jefe de gobierno, nos convoca, digamos, consulta técnica, ¿no? Y los compañeros y amigos de la agrupación y demás, no importa quién ni cómo, justamente reivindicaban mucho la presencia de Gendarmería y Prefectura haciendo tareas de seguridad preventiva desplegado en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Y la verdad que eso era un gesto de deformación del sistema federal de seguridad pública. Y hacía una crítica muy fuerte, muy severa sobre la policía metropolitana. Me tocó a mí siempre ser el que avisa las malas noticias, es decir, miren, el 80% de la seguridad preventiva en la ciudad de Buenos Aires lo hace la Policía Federal Argentina, que no lo dirige el Espíritu Santo, sino somos nosotros. Se olvidaron de un actor, el actor. Entonces ahí se entiende esto, cuando uno plantea eso en el laboratorio para salir, ¿por qué no planteemos el tema del traspaso de la federal, etcétera, etcétera? Les consta a muchos compañeros que cuando se pensó en el tema del traspaso de la federal, Néstor Kirchner nos pidió a nosotros que hiciéramos un plan de traspaso, o sea que el Frente para la Victoria tenía detalladamente un plan de traspaso. Que yo lo puse a disposición después del debate de los compañeros, y la verdad que gran parte de las cosas que están contenidas hoy en el acuerdo de traspaso firmado por el gobierno macrista de la ciudad con el gobierno nacional salen de ese proyecto y de ese plan. Entonces, digo, esto es para que entendamos un poquito en dónde estamos parados desde el punto de vista político. No voy a dar más malas noticias, yo simplemente digo, este es el escenario en el cual estamos. ¿Qué hace el macrismo? ¿Cómo llega el macrismo al gobierno y qué hace? Yo creo que tengo dudas, idas y vueltas, digo, hago una interpretación global. Lo que hace el macrismo cuando llega al gobierno es tomar dos temas que por distintas razones son temas que cree que le puede dar relieve al discurso público en materia de seguridad pública, fundamentalmente como instrumentos de diferenciación con el kirchnerismo. Control de grandes manifestaciones y cortes por un lado, y el tema narcotráfico por el otro. Por un lado, el discurso del gobierno es, lo digo mal y pronto, digamos, se acabó la joda en materia de cortes de rutas y de cuestiones. Por supuesto que no hay ahí un contenido histórico de esta cuestión, porque cuando Néstor Kirchner llega al gobierno había solamente en la ciudad de Buenos Aires cerca de 2.500 de cortes de calle diarios. Y me consta, hemos sido testigos, todos, desde el CELS, que estábamos ahí codo a codo con el gobierno nacional, porque fuimos convocados por ellos, que la sensibilidad que tenía Néstor, o lo que tenía Néstor en la cabeza, era Costecchi y Santillán. Si nosotros a esto damos una respuesta, primero que tiene una concepción de negociación política, que esto se resolvía en el Ministerio del Interior, en el Ministerio de Trabajo y en el Ministerio de Desarrollo Social. No se resolvía en el Ministerio del Interior, que en ese momento dirigía la policía. Primera, había una lectura peronista de lo que era el conflicto social, pero a su vez él te agregaba un elemento importantísimo, lo ha dicho públicamente: yo no quiero un Costecchi y Santillán. Y yo sé que cuando le doy una orden a Tomada o cuando le doy una orden a Alicia Kirchner, sé con los elementos que juego. Ahora, cuando le doy una orden al jefe de la Guardia de Infantería de turno, en ese momento, yo no controlo lo que pasa en la calle. Y sospecho que además a nosotros no nos quieren y nos van a terminar operando de la peor manera. Esta fue la principal disidencia con Vélez con relación al tratamiento del control de las manifestaciones públicas en ese momento.
Néstor entendía de que había una suerte de abusos de ciertas organizaciones en el corto de ruta, pero también entendía que no contaba con el instrumento de gestión para poder avanzar desde el punto de vista del tratamiento policial del tema. Algunos años después empiezan a caer drásticamente los cortes de ruta porque se empiezan a resolver los problemas sociales en términos generales a un punto de insignificancia, sinceramente. Entonces ya dejó de ser un tema de la agenda. Por ahí, si 40 personas te cortaban a 9 de julio de barrios de pie porque reclamaban subsidios, tenía un grado de magnificación en determinados medios, pero para esmerilar al gobierno, como hecho en materia de gestión de la seguridad pública, no era lo mismo que el 2003, 2004, 2005. ¿Dónde es que se quiebra eso? No se quiebra por parte de las organizaciones populares, se quiebra en el 2008 por parte de las organizaciones patronales, que ahí vuelve a haber un nivel de corte de calles y de ruta y de movilizaciones parecidas, cuantitativamente hablando, a lo que era el 2003, 2004 y 2005. Hay estudios, digamos, que citamos en algunos de nuestros trabajos al respecto. Y la respuesta del gobierno fue la misma. No vamos a responder. Lo más letal que tuvo el gobierno fue cuando se lo llevaron a UPA los gendarmes a De Angelis. Un nivel de agresividad enorme. El problema lo tuvo el gendarme que se lo llevó arriba, un problema de columna severo. Eso fue lo más letal. Uno puede decir, hubo más hechos de represión al final del gobierno, cada vez se intensificó más, y sí, cuando vos tenés no presencia de policía, no hay situaciones de abuso. Cuando vos tenés saturación aún no represiva, hay situaciones de abuso. La muerte y el asesinato de este chiquito anterior, en el 2009, de Viejas Locas, hay vida interna muy fuerte dentro de la federal que se dirimió reprimiendo a todo el mundo, no en un hecho de protesta social, sino en la antesala de un recital de rock. Y eso generó la muerte. Mataron a golpes a un chiquito, no recuerdo el nombre, y lo dejaron moribundo en una cancha lateral, en la cancha de Vélez. Digo, es decir, hubo hechos de abusos cada vez más notorios en el uso de la fuerza, pero, digamos, en general el gobierno kirchnerista no tuvo una impronta más que de resolución social, política, de ese tipo de conflictividades. Entonces, viene bárbaro para el gobierno macrista decir, ahora sí nos vamos a poner. Y ahí sacan ese protocolo, no lo construyen, no importa quién lo hizo, el protocolo, y establecen algún criterio que yo no voy a describirlo en términos generales, simplemente decir el protocolo no es de uso opcional frente a un corte de ruta. El protocolo no deja abierta la puerta para que se aplique en un caso sí, en otro caso no. El protocolo es taxativo. El protocolo dice, si hay un corte de ruta que vulnera la posibilidad de que las personas se trasladen de un lado al otro, la libre circulación, etc., con ruta, calle, arteria, inclusive especifica un montón de cuestiones así, de circulación, libre circulación, tiene que haber presencia policial y eso tiene que terminar. O se van voluntariamente o se lo saca represivamente. El protocolo ni establece 5 minutos, ni esto, y no hay negociación, como algunos funcionarios después salieron a decir. No hay negociación, hay que leer el protocolo. Quiero aclarar que el protocolo no está vigente desde el punto de vista normativo. Para que un protocolo de esos esté vigente, tiene que tener un formato jurídico. Ese protocolo se negoció y lo firmaron las jurisdicciones en el Consejo Federal de Seguridad en una reunión de fin de enero en Bariloche, pero no tiene traducción en alguna norma, una resolución ministerial, un decreto presidencial. Por ende, está publicado en Internet. Para esta gente eso basta, no es menor. Si está en Internet tiene vida. Si está en el focus group, ya está. ¿Para qué tiene que estar en el boletín oficial? Digo, ¿no? Eso es una formalidad propia de abogados como Damián, digamos, que reclaman este tipo de cuestiones, ¿no? Claro, sí, publicarlo, ¿qué resolución? No, está publicado. Ahora, la verdad es que no lo aplicaron nunca. Y eso te muestra, hay una lógica de la gestión de la seguridad pública hasta ahora de este gobierno, que es la lógica del anuncio, que es la lógica de la campaña, pero no de la gestión. Hemos cortado ruta, calles, el centro de Buenos Aires. Bueno, el otro día cortamos en Comodoro Pi, hubo una... Y la verdad que obstaculizamos hasta... Y aparte dejamos todo sucio, no sé si vieron esas imágenes de TN, ¿no? No, Comodoro Pi y Avenida Antártida fue una cosa llena de desestabilizadores.
y obstaculizamos la labor del puerto, además de los tribunales, se paralizó prácticamente. Y evidentemente no hubo protocolo, pero digo, podemos contar un montón, organizaciones menores, mayores, no hay protocolo, ¿sí? No se aplica, ¿no? Después empezaron la desresponsabilización típica, no es un problema de la Ciudad de Buenos Aires, ahí el jefe de gobierno se vio muy ofendido con la ministra Bullrich, en fin. Es policía local esto, o sea que son los chiquitos que tienen 3 meses de formación y 1 año de vida. Yo digo, los pibes chorros no nacen, y tampoco los policías torturadores y, digamos, y punitivos. Esto se construye institucionalmente. Lo que asombra es cómo este conjunto de prácticas, que son históricas, pueden ser rápidamente socializadas en un escenario de 1 año, por gente joven. Que ahí lo que hay es un repudio al estudio, ¿no? Pues si esta gente está haciendo lo que yo no puedo hacer, esto no es trabajar, y además me parece a mí una suerte más allá de todo este andamiaje que supera ampliamente la capacidad de gestión del intendente. No quiero desresponsabilizarlo, lo que quiero señalarte es, digamos, esto es una matriz. Esta es la política de seguridad del último tramo de Scioli, digo, para poner en claro, digo, no es Cambiemos, ¿eh? La policía local es una criatura nuestra en la provincia de Buenos Aires. Cuento, nosotros cometimos 1000 errores en la Policía Civil Aeroportuaria y hay cosas que funcionan bien y hay cosas que no funcionan bien, pero nosotros tuvimos una impronta fuertemente desmilitarizada. Por ejemplo, la prohibición del orden cerrado en la formación, lo que en las policías llama cadete, ahí se llamaban estudiantes, la no portación de armas fuera de servicio, porque yo consideraba que el policía primero portaba arma en el servicio cuando ameritaba portar arma en el servicio. Para un personal de inteligencia que hace análisis criminal, el arma no es un instrumento de trabajo, por ende tampoco portaba arma dentro del servicio. Pero además, fuera del servicio, los que portaban armas tenían que dejar el arma, digamos, dispuesta en un lugar especial, porque como Estado, él no tenía responsabilidades fuera del servicio, con lo cual su horario de trabajo terminaba ahí, sus obligaciones funcionales terminan ahí, punto. Ahora, ellos querían llevar el arma a la casa, porque si no, no son policías. Dice, ¿sabe lo que pasa, doctor? Me decía, que cuando vamos a los campeonatos interfuerza, nos dicen que somos una policía medio maricona. Porque no portamos armas, en cambio ellos se cambian y dejan los 9 milímetros en el vestuario, todo. O sea, es fálico. Lo nuestro era una suerte de castración simbólica. Ahora, ¿eso por qué? Porque la expectativa social que hay es la expectativa, digamos, de que el policía es el hombre armado, de que el principal instrumento de gestión de la seguridad es el arma, y de que vos tenés que llevar eso durante 24 horas. Lo primero que hicieron los amigos cuando llegaron ahora, en enero, en realidad llegaron un poquito más tarde, allí fue hacerlos marchar y desfilar, estaba prohibido, la veña, el orden cerrado en el entrenamiento. Entonces ahora me cuentan la gente, me mandaban el otro día filmaciones de que salen a correr en el campo, y entonces están, no sé, que le tocan no sé qué a los santos, como no sé, algo así. Claro, ¿cómo es? Eso. Rascarle el... Bueno, yo no sabía, entonces van corriendo todos en formación, digo, y me cuentan que en la PCA están contentos. La matriz legal nuestra, oficialidad única, ascenso por mérito, todo un sistema. Los tipos están contentos con esto. El 25 de mayo van a desfilar. Con nosotros no desfilaron nunca. Entonces, cuando había desfiles, se reía un día Aníbal, porque venían los de gendarmería, levantaban la pata como los nazis hasta la nuca, ¿viste? Iban horas y horas entrenando. Venía lo de prefectura, no me acuerdo, que hacían un pasito así medio rapero, ¿viste? Y le daban por allá, y la federal, no sé dónde, pero la federal era el ejército chino, ¿viste? De Corea del Norte, más o menos. Y atrás venía el de la PCA con una bandera y 2 escoltas caminando. Le digo, el primero que camina de manera regular, como marchando, le digo, ustedes son sancionados, van a ir a dirigir el tránsito al aeropuerto de Cobunco. Entonces venían pálidos los tipos marchando y se reían. Claro, esto era una ofensa para el resto de la fuerza. Ahora van a marchar. Estaban preocupados el otro día porque los perros que detectan explosivos y drogas en el aeropuerto no son perros de ataque. Entonces son perros caniche, ¿viste? Son perros que no da para el desfile militar, ¿viste? Entonces me consultaban algunos y me decían, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, doctor? Le digo, mira, traigan perro ovejero alemán, pídanle a la gente, a los amigos. Claro, si los perros no hablan, le pones el manto de la PCA y que marchen. Pasará. ¿El perro qué va a decir? ¿No es cierto?
¿El perro qué va a decir? Yo soy de la federal, yo soy de la federal. Dice, préstame 20 perros de la federal. Claro, como el chancho, claro, ¿viste? El perro no puede hablar, con lo cual, aunque ladre un poco desesperado diciendo me están jodiendo, no. Pero ¿qué quiero señalar con esto? Hay mucha expectativa, ¿me entendés? Hubo altos oficiales que han tenido todo un esquema de trabajo más de management empresarial, el nuestro, en el sentido de las cosas se resuelven en un ámbito. Los tipos quieren la militarización, están contentos con eso. Nacieron, venían de la Fuerza Aérea, les dimos una institución seria, oficialidad única, salarios más o menos dignos, y los tipos quieren eso, los tipos quieren marchar. Entonces hay una expectativa social de que el policía es bravo, lleva el arma, tiene que marchar, y eso es lo que... Ahora, el problema del crimen, la PCA aflojó. La PCA hizo organizaciones importantísimas, el Clan Ale en Tucumán, fue una investigación de la PCA. Reynoso, hombre clave del narcotráfico en el norte, ¿no? El juez preso, digamos, investigación enterita de la PCA. Toda la unidad antinarcótico de Córdoba, que eran todos tipos de la DEA, están todos presos por investigación con Senestrari de la PCA. Los fiscales, pero digo, los que están en la calle son la policía. Santa Fe, la jefatura de policía de Santa Fe, yo le advertí en innumerables ocasiones que la cana era el cartel de drogas ahí. Te quiero decir, se acabó eso. Ahora están los jefes, algún comentario o algo al pasar, diciéndome, no tenemos espalda política para ir sobre este conjunto de cuestiones. Entonces, eso, plum, cae. Entonces, puede decir, no importa el desempeño policial, lo que importa es este tipo de gestos. Pero a gran parte de los oficiales que están allí, esto les gusta. Exacto. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mario Anglada. Marcelo Saín, esta pregunta va dedicada a vos. ¿Qué evaluación vos haces de la DEA a nivel continental? ¿Para qué está armada? Y si conviene que, ya por lo que he escuchado de vos, que trabaje en la Argentina y qué, ¿cómo se llama? ¿Qué resultados ha tenido la actuación de la DEA tanto en Colombia como en México? ¿Hasta qué hora tenemos? 2, 3 de la mañana. No, te tengo que responder con grandes títulos. Básicamente, en el Cono Sur, la preocupación central de la DEA, la DEA es una agencia que en la lógica de lo que es el control de drogas para Estados Unidos, el núcleo duro de la DEA es control del narcotráfico en el interior de Estados Unidos. Como es un problema que tiene incidencia en el exterior, entonces tiene toda una red de investigación en el exterior. Como no es clave la Argentina como plataforma de colocación de drogas en Estados Unidos, porque el grueso de la droga norteamericana, fundamentalmente la cocaína, colombiana, la colocan y la distribuyen dentro de Estados Unidos los grupos criminales narcotraficantes mexicanos, el Cono Sur dejó de ser un tema relevante. Sí a ellos les preocupa en Argentina el seguimiento de la problemática del narcotráfico en función de hacer un panorama de inteligencia claro sobre lo que ocurre en el país. ¿Cómo trabajan ellos? Te lo hago muy rápidamente. Tienen jueces amigos. Si son jueces medio truchos y vinculados al mundo del narcotráfico, mejor, porque son mejor fuente de investigación, de conocimiento. Trabajan con policías que los forman, les hacen las carreras, como expliqué anteriormente, hay canalización de fondos reservados, van construyendo red de informantes. Pero básicamente la articulación de informantes no son del mundo criminal, acá en Argentina son policías provinciales, federales y fundamentalmente, digamos, jueces en jurisdicciones que para ellos son claves. Justicia Federal y Ordinaria en Salta, Córdoba como corredor central y toda la zona norte del Gran Buenos Aires. Fíjate que no tiene una incidencia relevante, digamos, sobre la zona sur del Gran Buenos Aires, porque básicamente tiene que ver con todo el corredor. Toda el área de Campana Zárate por el tema del puerto y Mar del Plata. No solamente trabajan así, sino trabajan con sindicatos. Uno de los informantes más importantes de la DEA Mar del Plata es el sindicato pesquero. No voy a decir más. Digo, se trabaja de esta manera. Los tipos no están violando su norma. Toda la red de informantes de la DEA tienen registro formal dentro de la organización. Vale decir que la DEA, para que pueda considerar que a su base de datos entre una información aportada por un informante, ese informante tiene que estar registrado. Y tienen ciertos códigos y protocolos de seguridad para que una persona se convierta en informante de la DEA. ¿Se entiende? No es el buchón de la policía en la Argentina, sino que hay todo un protocolo y un reclutamiento muy selectivo y hay personas que se encargan de ese tipo de cuestiones
Es una organización en eso seria. Lo que pasa es que eso lo hacen con nuestros propios funcionarios. Entonces vos tenés un doble comando en la mayoría de estos oficiales o policías que al final vos no sabés para quién trabajan en términos generales. Parte de narcotráfico de gendarmería tiene fuerza de influencia de la DEA, prefectura lo mismo. La Policía Federal en 2006 tiene un acuerdo muy fuerte con la DEA. Hasta ahí no había habido acuerdo. Ese acuerdo se cierra cuando va a drogas peligrosas el comisario Gorosito. Y, claramente, es decir, ¿se entiende? Eso es. ¿Cuál es mi preocupación? ¿Es un problema la DEA? Si nosotros fuésemos gobierno, no, no es un problema. Vos te sentás con la embajada norteamericana y decís, sabemos que ustedes tienen una incidencia importante acá adentro, queremos reciprocidad. Y punto. Ellos gestionan con lo que tienen adelante. Si adelante tienen policía de cuarta categoría, digamos, de un país mediocre centroamericano, la policía hondureña, y gestionan con la policía hondureña. Si enfrente tienen a una policía seria, como la Policía Federal Brasileña, que le dice, acá no hay joda, digamos, los que manejamos esto somos nosotros, los tipos gestionan seriamente con lo que tienen, ¿se entiende? Acá... La cual, si ahora queremos hacer una impugnación a que se nombren jueces por decreto, con que el Estado apele, estamos en el peor de los mundos. Lo mismo pasó con la aplicación de algunas reglas de la ley de medios cambiada. Hay consejeros que fueron echados, que han hecho planteos, hay radios comunitarias que han hecho planteos. La Universidad de Córdoba hoy está discutiendo que no le saquen su señal de noticias de cablevisión. Todo en un contexto muy inestable en términos de que reclamar judicialmente cuando no tenés una ley que te ampare el reclamo contra el Estado. Con lo cual digo, ahí hay un segundo foco de realidad. Hay un tercer foco de realidad que va a tener, me parece, que ir de la mano con el resto de la realidad argentina. Digo, lo que le pasó a la ley de medios es comparable a sacarle los gravámenes al agro, sacarle los gravámenes a la industria y sacarle los gravámenes a la minería y al biodiesel. Ahí lo que hay es, bueno, y hacer lo que hicieron con el impuesto a las ganancias, hacer lo que hicieron con las tarifas. Digo, ahí hay un proceso de restauración política, de generación de bloques de poder. Y en la medida que esto se vaya desacomodando, estamos en una realidad mucho mejor que la que teníamos en el 98, cuando Menem metió el decretazo de las 24 licencias. Esto da cuenta de lo que estoy diciendo. Esto en el 98 no se juntaba. Recién comentábamos con Marcelo. En algún lugar la Universidad Pública Argentina no se ha hecho carne de tratar algunas cosas de modo estratégico. Digo, hay pocas cátedras en las cuales se discute. Él decía, nos pusieron una ley de gendarmería de 1948. Y el cuento es que no hay demasiados lugares donde nos hayamos tomado el trabajo de generar instancias de pensamiento académico sobre con qué... No me corro, estoy planteando esto. No hay demasiadas reglas de instancias de discusión académica de cómo nos planteamos y cuáles son nuestras figuras, sacando emergentes de la política y de sentarse a estudiar, pero no estructuralmente, de cómo se hace una buena ley de gendarmería. Si es una buena ley de seguridad interior, si es una buena ley de defensa, eso está abierto, es previo a las recomendaciones sobre seguridad ciudadana del sistema interamericano, y veníamos de situaciones de eclosión con los militares. Más o menos se acomodaban las cargas, después el tema de seguridad no se acomodaban las cargas. Pasa lo mismo con las telecomunicaciones. No solo se va a empezar a discutir la ley de medios, se va a empezar a discutir algo que se llama ley de convergencia, que es como Peter Pan. Hablan de algo que no existe así en ningún lugar del mundo. Lo que son convergentes son los operadores, no las leyes. ¿Por qué? Porque una ley tiene que ver con las industrias culturales y otra tiene que ver con las telecomunicaciones. Las segundas se basan en las reglas de liberalización de la Organización Mundial del Comercio, las primeras se basan en reglas de defensa de la identidad cultural de UNESCO. Y en algún lugar es inconciliable, porque en algún lugar el Estado tiene obligaciones con la segunda y no las tiene con las telecomunicaciones. O sea, hay una obligación de defender el espacio audiovisual nacional fijado en la Constitución, que no ocurre lo mismo con las empresas telefónicas. Hay una ley de protección al cine, no hay una ley de protección a las telefónicas nacionales. ¿En qué lugar está la formación nacional y popular de la discusión de las reglas de telecomunicaciones? No sé. Y ahí nos va a pasar lo que pasó con Argentina Digital. El gremio de televisión, más embanderado con el modelo y la década ganada, el sindicato de televisión, no digo no hay, digo es difícil de encontrar. Ahora nos pasamos
4 meses puteando contra un proyecto de ley que barría con el codo la ley de medios. Fuimos a una reunión después de aprobada la ley con un decreto reglamentario que jamás se hizo, con una autoridad reglamentaria que tampoco se terminó de conformar y no sacó un solo reglamento. Y terminaban diciendo, bueno, tenemos que llamarlo a Loretti para que nos cuente, pues es el único que se puso a estudiar esto. Y ahí hay un problema sistémico, que es lo mismo que dice él con la ley de gendarmería, que nos puede pasar con varias otras cosas más. Tercera franja, digo, es cómo la sociedad se moviliza para reclamar por algunas cosas. Al principio del gobierno de Macri hubieron algunas cosas sobre discusión de la ley de medios, ahora hay que retomar con alguna energía, que queremos que algunas cosas no vayan para atrás. El gobierno no mostró cuál es su proyecto, dudo que lo muestre rápido, de hecho cuando convocan no dicen que ya tiene el proyecto elaborado, cosa que sí dijo el representante del Estado ante la comisión, y ahí hay que pulsear las cartas, pegar el culo y estudiar. Y hay una cuarta franja, si uno quiere llamarlo así, la pongo a propósito, que es el sector de los trabajadores organizados y las universidades que han sido fuertemente favorecidos por los procesos, llamémosle rápidamente, de desmonopolización de los medios, al igual que las cooperativas, de generar, la coalición es uno de esos lugares, y así lo marcó las presencias de varios compañeros de universidades, cooperativas, radios comunitarias, en la audiencia de la Comisión Interamericana de no regresividad. Pero eso hay que hacerlo con la gente de la calle. Ahí hay un punto que la ley de medios, les voy a contar algunas infidencias que están. Yo fui candidato, de esas locuras insólitas que Leo me dio una gran mano, fui candidato a presidente del Colegio de Abogados de la Capital Federal, que es un absurdo, que es como ser, qué sé yo, candidato a intendente Recoleta con peronista. Bueno, remamos fuerte, sacamos un montón de votos más que los anteriores, pusimos algunas cosas en debate que jamás se había debatido. Por ejemplo, ¿cuál es el paradigma de un abogado exitoso? ¿Por qué tiene que ser el abogado de los ricos y famosos y no un abogado que defiende el tema de derechos humanos, que defiende a la Argentina en el CIADI, que defiende trabajadores? Algo de eso entró. El abogado del Estado, un tipo absolutamente cascoteado. Con lo cual, para la gente que venimos de los organismos de derechos humanos, como dice Berbisky, lo imposible es lo que tarda un poco más. No me vuelvo a candidatear, no lo digo por eso. Pero con estos compañeros, algunos estaban muy involucrados en el Ministerio de Justicia y decían, vamos a sacar la ley de reforma judicial. Yo decía, miren, esto como los medios o como el divorcio con la iglesia. Hay que madurarlo. La sociedad de prepo no se sube a nada. Digo, se subió la ley de medios, pues la explicamos durante mucho tiempo, trabajamos los 21 puntos y la gente se hizo carne en que había un debate. Y a este debate es al que apelo yo para el futuro. Ahora, sacamos una ley tan importante como era la producción declarada de interés público del papel prensa. Creo que una vez se acordó Moreno de armar una comisión, porque era un tipo con cojones para hacer estas cosas, y pasó. Y si yo le pregunto a alguien sabe que se aprobó una ley de papel prensa, posiblemente ni se acuerdan. En este plano digo, yo les planteaba, compañeros, tenemos que, porque digo, cosas estaban bárbaras, pero a sacarle poder a los jueces. Hay que hacer carne a los compañeros de la sociedad que puedan debatir esto en los bares, como se discutía fútbol para todos, o la ley de medios, o los monopolios. Digo, yo iba a los bares, escuchaba de ojito, de oídita, que se discutía sobre el monopolio de medios de comunicación en un bar, y yo se lo contaba a mis estudiantes, y no me creía nadie. Y yo llevaba fotos a las universidades extranjeras, mostrando 45.000 personas discutiendo frente al Congreso el apoyo a la ley de radiodifusión, y los mexicanos decían, pero no, esto es por otra cosa. Digo, esto fue una movilización por un tema laboral. No. Entonces ahí iban universidades por la ley de medios, iban los sindicatos, iban las cooperativas. Lo que hay que encontrar es un sujeto colectivo que discuta este tipo de cosas, y ahí va lo que era cautelares. Yo le decía a los compañeros, hasta que en las plazas públicas la gente no cuestione a los jueces, esto no se gana. Porque es normal que el juez ponga a toda la familia en la familia judicial. Digo, yo vengo de las universidades, y los trabajadores no docentes hablan de la familia no docente, y lo lógico es que trabaje el abuelo, el hijo y el hijo del hijo.
el abuelo, el padre y el hijo. Entonces hay ciertas reglas a las cuales estamos acostumbrados que hay que romper ciertas lógicas. La lógica del Poder Judicial es uno de ellos. Hay una muy buena ley de acceso a la información judicial. Se está discutiendo acceso a la información ahora y ni la miran, como si no existiera. Los concursos de democratización de acceso están suspendidos por la acordada de la Corte. O sea, tenemos una ley suspendida en la República Independiente del Cuarto Piso de Talcahuano, bueno, 550, pero por acordada dice la ley no se aplica. Las cámaras de casación nuevas. Ahí sí no se explicaba que el problema es cómo se rompen los negocios de las cámaras de apelaciones. No tiene sentido discutir la Cámara de Casación. Pero es parte del problema. No era para poner jueces adictos. Ahí había que romper algunas cosas que a mí se me escapan porque no las olfateo y no me dedico a eso, pero que el gobierno lo olfateó. Pero eso hay que explicarlo. Argentina ha tenido en la década anterior procesos efectivamente de emancipación, fenomenales, que no se han explicado. Argentina rompió el patrón dólar con los swaps. Rompió la lógica de la deuda con Naciones Unidas y rompió la lógica del control de inversiones sobre energía nuclear. No firmamos el protocolo. ¿Eso qué quiere decir? Que los brasileños tienen un submarino que puede andar 18 meses sin tocar costa, pero cuando tienen que recargarlo necesitan que venga una comisión de Estados Unidos, Francia, Alemania, no me acuerdo quién más, para ver si lo dejan reponer uranio menos enriquecido. Argentina preservó esa soberanía. Ahora, si eso no se explica, ¿cómo alguien sale a defenderlo? Disculpame. Lo que me parece que hay que hacer es generar este tipo de cuestiones de la mano de que la universidad pública además se haga cargo de formar especialistas en las cosas que nosotros tenemos que debatir. Cuando digo nosotros, no digo nosotros, digo el pueblo argentino, porque si no termina siendo diálogo de especialistas. Entonces, ¿hacia dónde va la ley de medios? A una discusión social de no queremos que nos saquen lo que venimos teniendo, porque eso no es que esté mal porque querramos nosotros decir que está mal, porque eso es una regresión. Insisto, el empoderamiento en la discusión de los temas de derechos humanos es fundamental porque es un tópico al cual asirse más arriba que la discusión de la cotidiana. Yo sí viví algunas cosas parecidas a la ley de medios, con todas las salvedades. Cuando Nil Lagarré armó las mesas en seguridad, yo terminé de casualidad en la mesa de la Comuna 7 de costado. Y yo les cuento que vino el comisario de 38 a una casa de juegos infantiles a explicar qué quería hacer con las rondas de las motos y los patrulleros. Algunos no pescaban una, yo pescaba un poquitito, le pedí ayuda a los compañeros del CELS, pero ahí había un dato crucial de empoderamiento popular. Es que los funcionarios policiales iban a explicarle cara a cara a los vecinos cómo los iba a cuidar. No sé si eso se va a poder hacer de vuelta, no tengo la menor idea. Lo que digo es, cada vez que alguno de los que tiene la obligación de decidir se pone de cara a los demás, el compromiso es distinto. ¿Me permite, Estamos la compañero? lista porque Perdón. estamos repasados con el tiempo. Te pido mil disculpas.